Bueno, yo voy a hablar unas palabras nada más. Bienvenidos a todos a este conversatorio por iniciativa de las compañeras patagónicas, de Mirta, de Pulmi, de Gabriela, que bueno, han tenido esta iniciativa para trabajar con el tema del abordaje de los consumos problemáticos. Este módulo que es este tema, esta problemática que es tan candente, y para nosotros es un orgullo tenerte, Willy, en la Diplomatura Superior Universitaria en Salud Mental Comunitaria. Así que bueno, Mirta, si quieres presentarlo a Willy y adelante. Gracias, Flavia. Es un honor presentar a Willy y es muy difícil. Les agradezco a todas y todos por compartir este lindo momento, este grato momento. Willy es un gran compañero, en principio, trabajador, comunitario de toda la vida. Es escritor. Y también es estudiante de historia, ¿no? No para de estudiar en la vida, ¿no? Pero además ha supervisado muchos equipos, tanto de la provincia de Neuquén, de Río Negro, tiene mucho trabajo rural porque él es de base médico generalista. Y les decía que es muy difícil presentarlo porque es como un gran rizoma, ¿no? De producciones, Willy. Y sobre todo un gran compañero. Yo lo quiero felicitar, aprovecho este encuentro porque acaba de recibir un premio del Fondo Editorial Neuquino por su novela Aimé, que se las recomiendo porque es muy emocionante, es muy linda novela y uno aprende mucho leyendo a Willy, ¿no? Tiene otros libros así como más de la médica y el terapeuta, la gestión intercultural, las claves antropológicas de la salud, y bueno, y una chorrera de libros que no voy a poder ahora mencionarlos porque en realidad lo importante es que lo escuchen a él. Es un gran compañero, digo, porque muy generosamente aceptó esta invitación. Ustedes saben que estamos en un marco de la diplomatura superior, pero además hay otros trabajadores que hemos podido invitar porque, bueno, es un lujo poder escucharte, Willy. Yo creo que lo más importante va a ser escucharte a vos acerca de tu trayectoria y tus aportes en relación al consumo problemático y poder escribir en el chat las preguntas que a ustedes les vayan surgiendo. Así lo dejamos a Willy hablar, ponele de acá hasta las 7 de la tarde, te dejamos vía libre hasta cuando vos quieras y dejemos ese ratito para las preguntas. ¿Te parece bien, Willy? De acuerdo, Mirta, de acuerdo, y te agradezco mucho esa presentación, pero me excede de todos lados. No, no, me Bueno, silencio. vamos largando entonces. Por ahí dijiste de toda la vida esto de que uno labura en lo comunitario, ¿no? Y algo de eso hay de cierto, ¿no? Porque empecé con esta movida. Ante todo quiero decir, todos mis trabajos son colectivos, ¿no? Tengo mucha limitación para trabajar lo individual, quizás sea por eso también, ¿no? Aclaro, ¿no? Siempre me encantó, me gustó mucho lo grupal, debo decirlo. Pero no las muchedumbres, ¿no? Hablo de los grupos accesibles a la movida interpersonal, ¿no? Los grupos más cercanos, los pequeños grupos, ¿no? Tengo en todo esto una onda pichoniana, debo aclarar también, ¿no? Me viene por ese lado un poco la cosa. Bueno, pero por una cuestión hasta de orden cronológico, de alguna manera, a pesar de que todo esto es colectivo y lo voy a ir refrendando con la exposición, voy a tener que trabajar de modo autorreferencial en muchas cosas, discúlpenme, por alguna cuestión de orden. Porque también esto de toda la vida, en realidad empezó con mi papá, ¿no? Mi papá era abogado, ¿no? También supo ser juez, y allá en mi Corrientes, en mi Goya natal, provincia de Corrientes, ¿no? Como yo sabía escribir a máquina y tenía cierta, bueno,
cierta audacia para algunas cosas, lo acompañaba a mi papá a todos lados, ¿no? Y mi papá, una de las cosas que hacía, ¿no? era, era ir a los lugares de detención. Los lugares de detención, ¿no? Y yo lo acompañaba. Yo era el que escribía máquina y esas cosas, ¿no? Y empecé a transitar grupos con personas en estado de vulnerabilidad, que eran, los primeros grupos fueron los grupos de detenidos, de personas privadas de libertad. Mi papá tenía mucha inquietud. En Corrientes, en esa época, existía lo que se llamaba la policía brava, ¿no? La brava con las personas detenidas, ¿no? Entonces, mi papá tenía mucha inquietud por esa temática y muchas veces, periódicamente, iba y a verificar cómo se sentían y cómo estaban esas personas privadas de libertad. Así que empecé por ese lado y empecé también en otro aspecto con un tema familiar, con mi tío Carlos, que era mi padrino. Mi tío Carlos, bellísima persona, lo sigo, está presente en mi vida, ¿no? Sigue presente a pesar de que falleció hace mucho tiempo, ¿no? Era, aparte de ser una excelente persona, tenía problemas con el alcohol. Quizás por eso también yo me sensibilicé por ese lado, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Fui en mi trayectoria de tarea, fui orientándome para ese lado también en mi trabajo. Bueno, lo cierto es que cuando termino la primaria, mis padres resuelven orientarme a que hiciera el secundario en el Liceo Militar General San Martín de Buenos Aires. Eso fue para mí un, un tema, la separación familiar. Y también ir a un espacio extraño, ¿no? Bueno, lo cierto es que en esa época, bueno, siempre lo que me proponían mis padres, para mí era importante, ¿no? Lo aceptaba, ¿no? Y trataba de hacerlo lo mejor posible. Pero lo cierto es que el cuartel no era lo mío, ¿no? Lo mío era lo que me había enseñado mi papá también. Era escribir poesía, y eso de trabajo solidario, ¿no? Pues mi papá tenía toda esa onda del trabajo solidario, el trabajo social, comunitario, ¿no? Recibíamos en casa a personas con dificultades en ese sentido. Bueno, lo cierto es que cuando salía en el liceo del cuartel, me iba a las villas de emergencia. Me iba a las villas de emergencia los fines de semana, ¿no? Y de alguna manera me entré a relacionar con la movida, ¿no? De la iglesia solidaria, ¿no? Sobre todo con la Organización de Sacerdotes del Tercer Mundo, que cuyo secretario general era Miguel Ramondetti. Yo voy a dar algunos nombres. Miguel Ramondetti fue con María Esther Borzano, ¿no? Fueron mis formadores en trabajo comunitario. Y fue en las villas de emergencia y en los barrios obreros donde me fui capacitando de a poco, ¿no? Debo decirle que no fácilmente, porque no soy tan flexible, ¿no? Pero lo cierto es que me fui metiendo en la tarea de lo social. Y por esas casualidades de la vida, entré a medicina. Entré a medicina porque para poder salir del cuartel en quinto año,
me anoté en un curso de ingreso libre a la facultad. Entonces me dejaban salir del liceo, del cuartel, para ir a hacer ese curso. En realidad, mi intención era salir del cuartel, no era ingresar a medicina. Pero ya que estaba, ingresé a medicina. Así, ¿no? Me encontré, ya que estaba, cuando egreso, vamos a ver de qué se trata medicina. Eh, bueno, debo decirle que no me fue bien. No, no quería saber nada con los cadáveres, las disecciones, los vidrecitos de histología con los tejidos coloreados. Me aburría mucho, ¿no? Entonces me mandé a mudar, ¿no? Y seguí con lo mío, escribir y trabajo comunitario y hacía changas. Hacía changas y, bueno, y así me fui a vivir a la villa para trabajar, para mejorar mi tarea, ¿no? Me sentía muy cómodo, por cierto, y empezamos a trabajar sobre todo en cuestiones sanitarias. Me acuerdo provisión de agua, provisión de el enfoque del manejo de las basuras, de las excretas, en fin, trabajábamos en eso, ¿no? Pero he aquí, ¿no?, que en algún momento, y trabajaba en diversas villas, vivía en una, en la zona de Riachuelo, pero además recorría varias de las vecindades, varios espacios barriales, ¿no? Y entonces en todos ellos me vinculaba a, a las comisiones de fomento, a la, y bueno, y trabajaba en lo sanitario. Este aquí que en algún momento a uno de los compañeros se le ocurrió: ¿y si hacemos una salita de primeros auxilios? Hagamos una salita de primeros auxilios. La hicimos con cartón, con, con madera, en fin. Eh, eh, lo cierto es que teníamos la salita. Teníamos medicamentos a través de una red de visitadores médicos que nos ayudaban, pero no teníamos médicos ni estudiantes de medicina. Bueno, yo recordaba las asambleas en las cuales había participado cuando hice aquel primer intento, y vamos a las asambleas, ¿no? Porque en las asambleas se habla de la medicina, de la salud como servicio social, qué sé yo, y fuimos, y no hubo caso, no, no tuvimos éxito. Bueno, así, ¿no?, fue que mis compañeros me dijeron: che, vos tenés el ingreso hecho, hacé medicina. Y así entré a medicina. Reingresé a medicina. Y debo decirle que me fue bárbaro, ¿no? Rápidamente terminé medicina, ¿no? Bueno, y aparte empecé a trabajar en el noreste. Yo soy correntino, me gustaba este, volver a mi región, ¿no? Entonces empecé a trabajar en los tabacales, salía a dirigirme a los tabacales correntinos, estuve trabajando con las comunidades Com y Huichí en el Monte Formoseño, estuve trabajando en lo que era la forestal, en la zona de Fortinolmos, La Gallareta, Villa Guillermina, en el Chaco santafesino. Ahí, no, una de mis tareas era acompañar a las organizaciones locales en su vida común, cotidiana. No iba a aprender fundamentalmente, ¿no? Eso me sirvió, ¿no? Y me sigue sirviendo, ¿no? Debo decirlo. Y me permitió vincularme con personas de otras culturas, de otras realidades, de otros modos de vida. Bueno, la cuestión, termino, termino. Un tema importante, ¿no? Un tema importante. Hago mi formación hospitalaria en el Policlínico de Lanús.
en aquel servicio, mítico servicio, dirigido por el doctor Mauricio Goldenberg. En aquella época estaba el doctor Goldenberg, todo su equipo. Bueno, yo estaba como estudiante, estaba estudiando medicina, claro, ¿no? Pero me permitió acceder, ¿no?, a lo que fue uno de los primeros servicios de salud mental incluidos en un hospital general, porque antes estaban en los neuropsiquiátricos, eh, bueno, y Goldenberg, ¿no?, un prócer realmente, ¿no?, este, incluye la salud mental en un hospital general. Y yo tengo la suerte de acompañar, aunque sea como estudiante, esa situación. Y conozco y conocí a varios próceres también, ¿no? Y también, como era villero, yo vivía en una villa, los recibía cuando iban a trabajar el tema del alcoholismo en las villas de emergencia. Esa fue una experiencia que a mí me pegó fuertísimo, fuertísimo. Y bueno, seguía aprendiendo. Termino medicina y ¿por dónde la sigo? Bueno, yo quería ser y soy médico rural, ¿no? Soy médico rural, ¿no? Entonces, lo más cercano a eso era ser una de las primeras residencias de medicina general del país, que estaba en el Policlínico de Avellaneda. Por otro lado, trabajaba y vivía en un barrio obrero de ahí de Avellaneda. Entonces, ahí me relaciono, ¿no?, con el servicio, ¿no?, con el servicio también de psicopatología, ¿no? Estaba la doctora Berman como jefa de servicio en ese hospital, ¿no? Y con el grupo de salud mental acompañábamos, ¿no?, a las villas del lugar, de la zona, del barrio, ¿no?, de las inmediaciones, digamos, ¿no?, del Policlínico Avellaneda. A todo esto yo seguía trabajando en las villas, en las intervillas, trabajamos acompañados de la CGT de los argentinos, de Ongaro, me acuerdo, ¿no? Seguíamos trabajando con fuerte relación con la Organización de Sacerdotes del Tercer Mundo, ¿no? Y bueno, estamos hablando de la época ya de los 70, ¿no?, los 70 y pico, ¿no? Y entonces me toca intentar volver, radicarme en el noreste como quería. Y bueno, no me aceptaron, era bastante conocido. No pude encontrar, a pesar de que tenía una buena formación, no pude encontrar lugar para trabajar. Entonces, y también impulsado por situaciones de violencia, ¿no? Esa era la época de la AAA, Comando de Organización, etcétera, ¿no? Y nosotros, bueno, en esa época empezamos a sufrir situaciones en ese aspecto, ¿no? Entonces, fue ahí que me vine a Neuquén. Me vine a Neuquén cuando estaba iniciándose el plan de salud de la provincia del Neuquén, que estaba muy orientado al tema materno-infantil, ¿no? Bueno, primero estuve en Villa Langostura, después estuve en Junín y después caí acá a San Martín de los Andes, que fue mi último destino así formal, ¿no?, y donde me jubilé. Pero ya venía con el tema este del trabajo en lo psicosocial, ¿no? Yo no sabía qué era eso de lo psicosocial, ¿no? Pero trabajaba mucho el tema de alcohol, trabajaba mucho el tema de, de la violencia, ¿no?
la violencia familiar, sobre todo, en mis consultas, de repente empecé a recibir derivaciones de mis compañeros, ¿no? Y bueno, y me abocaba mucho a esa tarea. La cuestión, ¿no? La cuestión es que, por supuesto, tenía un enfoque muy biologista, también que tenía que ver con mi formación, tenía un enfoque también individual, asistencialista, ¿no? Pero lo cierto que entré a ver que eso no me servía para cierto, no, no era suficiente, no es que no me servía, no era suficiente para el enfoque de los que después entendí que registré que se llamaban problemas complejos. Entonces, empecé con el enfoque del problema del alcohol, recuerdo, ¿no? Empecé a reunir personas afectadas, ¿no? Y familias afectadas y les daba clases, ¿no? Explicando lo dañino que era el alcohol. Y hablaba de los hepatocitos, cómo sufrían, y de los nervios periféricos, de la tiamina que se descomponía, y esas cosas, ¿no? De las demencias que provocaba, de la cirrosis, explicaba. Bueno, hay una anécdota que recuerdo de todo esto. Eh, una pareja de personas ya bastante grandes, ¿no? Concurrió en varias sesiones, varias clases, porque eso eran clases, ¿no? Entonces, de repente dejaron de ir, en Junín era, ¿no? Me lo encuentro a la señora en un almacén de Junín, y bueno, la saludo, por supuesto, ¿qué tal? ¿Cómo le va el señor? Sí, bien, 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 ¿no? Y su marido, le digo, que era el que estaba afectado directamente por el alcohol. Y mi marido anda muy bien, dice, anda muy bien, por suerte. Yo entré a pensar, capaz que le hizo bien mis clases, ¿no? Sí, sí, me dice, anda muy bien, ¿no? Por eso dejamos de ir a sus reuniones, ¿no? Porque se aburría tanto. Entonces planteó que prefería dejar de tomar antes de que seguir yendo a esas reuniones, ¿no? Bueno, a mí mi autoestima quedó por el suelo, se imaginarán, ¿no? Bueno, en algún momento pensé que había hecho efecto mis clases, pero era por el otro lado la cosa. Bueno, lo cierto es que eh, bueno, en Junín también, sobre todo, yo ya venía con la experiencia de Chaco, de Formosa, quiero decir, de operar mucho con los con los pueblos Com y Huichí, pero en Junín, sobre todo, existe una fuerte concentración de comunidades originarias mapuches. Eh, Esto me sirvió para ir viendo que lo que yo había estudiado intentando capacitarme y todo lo demás, tenía que ver con un modo de entender la salud y la enfermedad, la vida y la muerte. Pero que había otros modos, ¿no? Y los vecinos veía que utilizaban un modo y otro a la vez, ¿no? Eh, Empecé a ver que estaba el modo originario de enfocar la salud y la enfermedad y la vida y la muerte, en el cual se vinculaba, ¿no? En este enfoque la trascendencia. Esto a mí me sacudió mucho. Yo venía muy metido en lo biológico, en el enfoque asistencial. Y esto nada que ver con lo que yo había estudiado, ¿no? Después también estaba el modo de la medicina popular. Este que yo dije recién era el originario. Estaba el de la medicina popular, el que había ingresado con los conquistadores
con Colón y compañía, ¿no? El del mal de ojo, el del empacho, el que hablaba de que la salud tenía que ver con la relación entre los humores internos y también los principios vitales externos, ¿no? El fuego, el agua, ¿no? La tierra, ¿no? El aire, ¿no? La medicina del empacho, del mal de ojo, y yo registraba cosas. Primero, primero con un enfoque muy etnocéntrico, por supuesto, ¿no? Como tenía que ver con mi formación. Pero de a poco fui viendo que Escardó, Florencio Escardó, ¿no? Tenía razón cuando decía medicina es lo que cura. Y me encontré que lo que curaba no era solamente de un lado, ¿no? Había muchos modos de entender la cura, ¿no? Y fui aprendiendo. Me costó mucho, pero fui aprendiendo, ¿no? En todo esto van viendo que la estoy chingando por muchos lados, pero que sigo, ¿no? Sigo metiéndole y voy desasnándome. Sigo desasnándome, quiero decirlo. Bueno, lo cierto es que eh, también empecé pero como estaba muy consustanciado con la problemática del sufrimiento mental, ¿no? Ya venía muy enganchado por lo de Goldemer, por lo de Berman, y bueno, empecé a recibir más demanda de personas afectadas por problemas de sufrimiento mental. Entonces empecé a ir al servicio de salud mental, que en realidad era un servicio de psiquiatría del hospital de Neuquén, que era el hospital central. Nosotros no teníamos, en esa época, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, nada. Nosotros trabajábamos desde la medicina, ¿no? No había ese recurso en ese momento en los hospitales. Les recuerdo que estaba orientado el plan de salud, sobre todo a lo materno infantil. Entonces, empecé a supervisar, llamémosle, ¿no? Y me entraron a ayudar gente del servicio de salud mental, ¿no? Psiquiatras, psicólogos del Hospital Central, que era prácticamente el único lugar de la provincia donde existía ese servicio. Y bueno, fueron desasnándome de a poco, le costó mucho y le sigue costando, pero ahí estamos, ¿no? La cuestión, ¿no? Es que empecé a supervisar. Y la cuestión es que empecé a leerlo y a indagar por el lado de los grupos, ¿no? Pichón Rivière sobre todo, ¿no? Empecé a leer esas temáticas, ¿no? Y de pronto, ¿no? En el servicio de Neuquén, uno de mis, de mis maestros, digamos, ¿no? Uno de mis maestros me dice, sí, ¿por qué no haces una formación en familia, en enfoque familiar, sistémico? Me dice, "Eh, este, te puede servir, qué sé yo, ¿no?" Y ahí me orienté y me fui a Buenos Aires, al CEFIP, Centro de Familia y Pareja, ¿no? Eh, con una gran maestra, María Rosa Glasserman, Silvia Cresini, también otros maestros estaban, ¿no? Y me fueron también desasnando en esto. Quiero decir que primero fui muy inerme, digamos, ¿no? Y bueno, pasaba mañana, tarde y noche, ¿no? Había varios cursos de varios. Bueno, empecé a transitar esa disciplina, ¿no? Y no solo me enseñaban, también me acompañaban, me ayudaban y me siguieron acompañando y me siguen acompañando hasta ahora.
¿no? Me siguen acompañando hasta ahora, supervisando, me siguen enseñando, me siguen acompañando, vamos y recorremos juntos y transitamos los distintos espacios por donde opero, ¿no? Le estoy muy agradecido a la gente de ese espacio, ¿no? Eh, bueno, por un lado ya me estaba formando en lo familiar. ¿Por qué? Porque resulta, y esto vino sobre todo por el lado de alcoholismo, ¿no? Registré, ¿no? Que estaban todos afectados cuando estaban, y todos de alguna manera contribuían a, a las situaciones, ¿no? Desencadenaban estas situaciones de malestar, ¿no? De malestar, ¿no? No solo individual, se convertía en un malestar social, familiar, digamos, ¿no? Bueno, lo cierto, ¿no? Es que cuando vengo a San Martín, ¿no? Había muchas dificultades para implementar grupos de alcoholismo en los hospitales en esa época. Y en gran parte esta cuestión se debía a que mis colegas médicos, no aceptaban este tipo de enfoques porque entendían que la medicina es lo asistencial, lo individual, lo biológico, ¿no? Y me costaba mucho. Pero lo cierto también es que eh, por una vez me aproveché, ¿no? de la cuestión de las, entre comillas, jerarquías profesionales. Por esas casualidades de la vida, accedo a una dirección de hospital, primero en Junín, y después me trasladan acá a San Martín. Entonces, aprovechando de alguna manera la verticalidad institucional, ¿no? De alguna manera eh, comienzo a trabajar el tema del alcoholismo primero dentro del hospital, ¿no? Y ahí armamos los primeros grupos, ¿no? Recuerdo a Isolina y a Lalo, ¿no? Que fueron una pareja, ¿no? Uno de mis primeros pacientes acá en San Martín. Y con ellos construimos el primer grupo de enfoque de la problemática de las personas afectadas por el alcohol. En realidad al principio eran dos grupos, un grupo de personas afectadas directamente y otro grupo de familiares por el costado, complementario, digamos, ¿no? Este grupo, ¿no? Este grupo lo iniciamos en el año 79. Ese grupo continúa, a ver si me entienden, ¿no? En San Martín de los Andes, ¿no? Ahora lo tenemos fuera del hospital, estamos trabajando en un centro de salud, ¿no? Bien, eh, empezamos en esta movida, ¿no? Y empezaron de los hospitales del interior de la zona sanitaria sur, la zona cuarta, cuya cabecera es San Martín, empezaron a plantear que necesitaban apoyo en esta temática. Y yo empecé a recorrer con otros compañeros, por supuesto, ¿no? Los distintos hospitales. Pero claro, acá empezó la cuestión de la complejidad, ¿no? Y de las redes. También había problemas de violencia. Entonces empezamos a desarrollar los grupos de mujeres afectadas por violencia y paralelamente los grupos de varones que, que generalmente eran los emisores de la violencia, pero también había recibido violencia cuando niños, la mayoría, ¿no? Entonces, y como recordamos, como recordarán, ¿no? Yo había hablado de
la tarea con las personas privadas de libertad. Empezamos a trabajar con grupos de detenidos, vinculándonos con justicia, ¿no? Vinculándonos con educación, ¿no? Y se fueron armando las redes. Y acá quiero destacar, ¿no? Quiero destacar la tarea de un grupo de trabajadores de la salud que fueron vitales para la construcción de estas redes iniciáticas. Me estoy refiriendo a los agentes sanitarios. Los equipos de agentes sanitarios, ¿no?, que estaban instituidos en el plan de salud fueron básicos para todo este trabajo. Después se sumaron, ya se estaban sumando también, ¿no?, trabajadores sociales, psicólogos, ¿no?, que empezaron a acercarse a pesar de su formación, pues la mayoría venía con una formación también asistencialista, individual, intrahospitalaria, y acá había que salir al territorio. Y no era salir al territorio, ir a otros hospitales solamente, ¿no?, en todo el interior de la zona, sino ir a escuelas, ir a espacios de detención, ¿se entiende? Es territorio, trabajo en territorio. De repente ocurre, ocurre algo, ¿no?, determinante y que le da un impulso diferente y enriquecedor a la tarea. Resulta que en el hospital de Zapala, en el centro de la provincia, esa es la zona 2 de la provincia, zona sanitaria 2, la cabecera está en Zapala, se crea la residencia de medicina general. Y uno de los espacios que tenía que transitar la residencia era el espacio psicosocial. Entonces, lógicamente, se le plantea a los especialistas de ese espacio para que acompañen a la formación de los médicos generales, y en aquella época, por una cuestión quizás corporativa, quizás porque no daban abasto, no, ignoro. Hablé con algunos de ellos y nunca pude resolver este intríngulis. No aceptaron la docencia en la residencia de medicina general. Y bueno, no tenían a otro, me llamaron. Y ahí fui como docente, pero docente en lo que sabía, por supuesto, y en lo que no sabía, que era mucho, ¿no?, pedía ayuda a otros. Y así, y también aprendía, ¿no? Y así, ¿no?, de ese espacio de la residencia de medicina general apareció un impulso de trabajo en red en todo el interior de la provincia, porque esos médicos que egresaban de la residencia iban a distintos lugares y me convocaban. Y ahí iba con todo el clan, por supuesto, con todo, con todo, con todos los secuaces. Era una banda, ¿no? Entonces empezamos a trabajar primero en Zapala. En Zapala, al poco tiempo, los residentes, ¿no?, empezaron a acompañar, ¿no?, y a facilitar grupos de presos, grupos de alcohólicos, grupos de personas afectadas por el alcohol, quiero decir, de personas con problemas de violencia familiar, ¿no? Y aparecieron también, ¿no?, por ejemplo, reforzando el trabajo de paliativos, que lo estaba haciendo otro prócer de la medicina general, eh, Emilio Martínez, ¿no?, malogrado lamentablemente, ¿no? Durante muchos años trabajó como médico en soledad en paliativos, y bueno, y ahí lo acompañábamos cuando íbamos a... Y hubo residentes que egresan de la residencia, que se quedan en Zapala y que lo acompañan.
¿no? Y así se arma el espacio de paliativos de Zapala. Zapala, cabecera de zona, egresan médicos de la residencia, van a los distintos hospitales del interior de la zona sanitaria 2 y ahí vamos nosotros. Y se arman espacios de redes locales muy importantes en Aluminé, en Loncopué, en el Huecú, bueno, grupos de todas estas temáticas que estamos hablando. Y después también empiezan a ir a otra zona sanitaria y allá vamos también nosotros. A todo esto, ¿no? Yo ya había dejado mi tarea médica tradicional, ¿no? Ya empezaba a viajar por todos lados, en el interior de la provincia, volvía a mi casa los fines de semana, ¿no? Eh, y se fue armando una red. Después aparece Zona Norte, la mítica Zona Norte, cabecera Chomalal, bueno, grupos por todos lados, ¿no? Y esto se va también nos vamos enganchando en otros espacios de la provincia. Ya empieza, no era solamente la cordillera donde estaba nuestro fuerte. A todo esto, también quiero decirles que había otras tareas a desarrollar. No era solamente lo asistencial, no, no era solamente lo preventivo. Empezamos a trabajar, ¿no? También el tema de la investigación. Y esto surge en la época, ya aparece en la época del 83, 84, cuando vuelve la democracia. este, eh, Me acuerdo que el director nacional de salud mental era el doctor Gali, que también se había formado en Lanús, en el Policlínico de Lanús, y el doctor Vicente Gali, ¿no? Desde la Dirección Nacional, larga un proyecto de salud mental inspirado en el enfoque de atención primaria, que era el que nosotros habíamos desarrollado durante años, incluso años del proceso, ¿no? Y amparados en lo que era nuestro plan de salud provincial. Y entonces, desde ese espacio, nos proponen desarrollar tareas de investigación participativa. Y así nos presentamos a concurso con el apoyo de gente de la CECIT, ¿no? Recuerdo a, a la licenciada Lores Arnaiz, a Beatriz Kalinski, entre muchos otros, ¿no? Que nos ayudaron, sobre todo en la parte metodológica de investigación. Y armamos equipos de investigación participativa en los cuales, por ejemplo, trabajamos mucho el tema de la medicina originaria, ¿no? Teníamos ya un dispositivo de trabajo conjunto con las doñas, con las machis, los chamanes, ¿no? Este, con doña Juanita Curruinca, sobre todo Luisa Antileo, Domitila Buenoquir del Malleo y la enorme Cecilia Inal, ¿no? Que nos fueron acompañando, desasnando, y trabajábamos los enfoques interculturales. Es decir, nosotros aportábamos lo nuestro y ellos aportaban su enfoque, que era mucho más amplio que el nuestro, ¿no? Porque incluía hasta la trascendencia, así cualquiera cura, ¿no? Bueno, lo cierto, lo cierto es que construimos un diseño, diseñamos así, a partir de la experiencia, orientados por ellas y también por la demanda de los vecinos y vecinas, ¿no? Lo que llamamos abordaje conjunto, que era un abordaje intercultural. Y así como lo hacíamos con las doñas mapuches, lo hacíamos con los curanderos y lo hacíamos con los pastores, ¿no? Fue así que empezamos a escribir. Empezamos a escribir porque la necesidad
nos planteaba, ¿no? Que teníamos que socializar esto que estábamos construyendo, ¿no? Con errores, con limitaciones, ¿no? Y empezamos a publicar nuestros primeros libros. Acá aparece la figura de Boris Spivakov. Boris Spivakov era el director del Centro Editor de América Latina. Lo había sido de Udeva y fue un visionario, ¿no? Que nos permitió publicar nuestros primeros libros de antropología médica, ¿no? Boris Spivakov fue un prócer de la literatura en la función de editor. Apareció otro personaje también, Carlos Prokopiuk. Carlos Prokopiuk era un cineasta regional, fue un pionero de cine antropológico en nuestro país, en nuestra región, ¿no? Eh, con Carlos, ¿no? Empezamos a transitar, ¿no? Todo lo que se... realizaciones cinematográficas. Primero fueron documentalitos cortitos y después fueron ampliando y desarrollamos cosas, ¿no? Y de repente, ¿no? Uno de nuestros maestros que nos acompañaban nos dijo: ustedes están transitando, han salido de esto y están transitando esto otro. Resulta que ahí apareció el tema de la evolución del trabajo. Primero empezamos con enfoques biológicos, individuales, asistenciales, reparadores, mecanicistas, limitados. Después apareció lo psico, ¿no? Después apareció lo familiar, apareció lo grupal, las redes, pero nos faltaba algo. Nos faltaba esto, la cosa de la creatividad. Entonces aparecieron el marco de lo que llamamos la espiritualidad. La espiritualidad que no es solo lo religioso. La espiritualidad que es transitar con lo creativo, el contacto con la naturaleza, el desarrollo de lo solidario con nuestra tarea. ¿Se entiende? Entonces, esto, no, esto nos cambió la vida. Nos cambió la vida realmente, ¿no? Debo decir que hemos tenido la suerte de tener grandes maestros, ¿no? Que nos permitieron, nos facilitaron esto. Lo real es que de a poco, ¿no? También nos llamaban por conflictos, ¿no? Conflictos institucionales, por ejemplo. Empezamos a trabajar mucho el tema de los conflictos institucionales y después empezaron, primero dentro de salud, después con educación, después también conflictos barriales, ¿no? Y de a poco fuimos armando redes interinstitucionales y ahí aparecen todo el concepto de redes amplio, digamos, ¿no? Siempre locales, siempre locales. La cuestión es que pasa el tiempo, llega mi jubilación en el año 2003, ¿no? Me jubilo y bueno, yo quería seguir trabajando, ¿no? Yo quería seguir trabajando y afortunadamente Salud de Neuquén resuelve contratarme. Y empiezo a trabajar ya en territorio también, pero acompañando y más bien en el tema docente, en todos los espacios, ¿no? Eh, y aparece lo que Mirta refirió hace un rato, ¿no? Que aprovechando que ya no tenía la exclusividad de trabajar solamente en Neuquén,
aparece la posibilidad de trabajar en Río Negro, ¿no? Y en Río Negro, debo decir que el Río Negro ya en el 80 y pico, ¿no? Lo conocí a Carlos Cornaglia, a Jorge Pellegrini, ¿no? Que estaban trabajando todo el tema de alcoholismo en Río Negro. Entonces me fui metiendo un poco con ellos, ¿no? Y bueno, me llaman pasado el 2003, ya jubilado, ¿no? Y empiezo a hacer acompañamiento de los equipos de salud mental comunitaria de Río Negro. Fue ahí también en esos espacios donde conocí a Mirta y su extraordinario desarrollo, uno de sus extraordinarios desarrollos en Camino Abierto, en un boliche que estaba en un barrio que alguna vez, no sé si lo habrás hablado, pero tenés que hablar de eso, ¿no? De lo maravilloso de la gente de Camino Abierto, de la zona de Bariloche. Bueno, y por primera vez en toda mi historia, ¿no? Y quizás única, espero que no, pero única hasta el momento, ¿no? Me convocan desde un espacio de nivel central en Chubut. En Chubut me convocan para armar un programa provincial de enfoque de alcoholismo rural. Debo decir que a todo esto, con el tema de las ciencias sociales, no es lo mismo un enfoque de alcoholismo rural que un enfoque de alcoholismo urbano, por ejemplo, ¿no? ¿No? En el alcohol se usa de distintas maneras en un lado y en otro, ¿no? En algunos para facilitar la relación, los rurales, en otros, en el urbano, para disminuir la carga de la competencia y de la exigencia cotidiana, ¿no? Bueno, lo cierto es que primero me engancho por ese lado, pero enseguida aparecen las colaterales, los vínculos del tema del alcohol con otras realidades. Y entonces planteo esto, propongo que no esté dirigido solo al alcohol, al tema, a la problemática del consumo problemático de alcohol, ¿no? Trabajemos con el criterio de redes comunitarias. Y me aceptaron la propuesta y empezamos a hacer un trabajo de redes comunitarias en toda la provincia de Chubut, ¿no? Yo recuerdo que viajaba cada 3 semanas, viajaba una semana a Chubut, ¿no? Porque la otra, una semana era para Neuquén, otra semana era para Río Negro. Entonces, una semana para Chubut, ¿no? Y recorríamos en esa semana toda la provincia y acompañábamos la organización y el desarrollo de redes comunitarias. Hemos sistematizado esa tarea que duró varios años, ¿no? Y que realmente, Willy, sí, discúlpame que te interrumpa porque tenemos preguntas en el chat y no querría que pase el tiempo sin que la gente pueda expresarse y vos Tato. intercambiar también. Así que cuando vos lo consideres, te mencionamos las preguntas que hay en el chat porque podemos escucharte así o por horas, digamos, ¿no? Bueno, no, Con me toda la encanta. trayectoria que Yo tenés. prefiero toda la vida las preguntas, ¿no? No, yo preferiría seguir escuchándote, pero por respeto a también compañeras y compañeros que están escribiendo, vos decime si querés redondear o ya Adelante te con las decimos. preguntas, me encantó. Me encanta la Bu- idea. Bueno, mira, hay una pregunta que dice, espera porque ya se me fueron para arriba. Hermoso escucharlo. ¿Podrá comentar un poco más sobre la modalidad, abordaje, etcétera, del grupo que se armó en el 79 y aún sigue? Jessica, Bien, de ese Bariloche. grupo, ¿no? Ese grupo, estamos hablando del grupo dirigido a personas con problemas de alcoholismo. Empieza siendo, como dije al principio, una cosa muy magisterial, docente, vertical, ¿no? Y de a poco
fuimos aprendiendo. Fuimos aprendiendo. Algunas cosas hemos aprendido, otras nos faltan, ¿eh? Pero bueno. Y apareció el enfoque de lo familiar, que recuerdan ustedes que me había formado también para esto, ¿no? Y entonces teníamos el grupo por un lado y por otro lado los enfoques familiares. Y tratábamos de alguna manera de operarnos en forma sincrónica y complementaria. Bueno, ese grupo funcionaba fuera de horarios de servicio, porque teníamos mucha resistencia de los colegas que, bueno, funcionaba fuera de horarios de servicio y como no disponía de consultorio a pesar de que era el director, ¿no? Entonces atendía en la dirección. Ahí teníamos el grupo, ¿no? Un día estaba atendiendo a familias y las familias estaban esperando en la en el vestíbulo del hospital, de ingreso del hospital de San Martín, ¿no? Y yo atendía a las familias en la dirección y me llaman de la guardia. Me llaman de la guardia para que ayudara en una cesárea que se estaba haciendo, ¿no? Que había que hacer y no había otro médico a mano. Bueno, fui. La cuestión es que las familias siguieron esperando. Y cuando vuelvo, me encuentro con un espectáculo impresionante. Las familias estaban operando un grupo interfamiliar de manera espontánea. Yo me quedé al helado observando esta cuestión en la sala de espera, un grupo interfamiliar. Fue el primer grupo interfamiliar. Ese grupo interfamiliar, ¿no? Es el que surgió, por supuesto que adoptamos esa movilidad, ¿no? Esa modalidad. Bueno, seguimos, pero la pregunta dice, ¿y cómo sigue ahora? Bueno, hay una situación. Cuando me jubilo, en el 2013 dejo de viajar por problemas de salud. Entonces me dedico a solo lo local. Entonces me dedico a solo lo local, grupo de detenidos, grupo de alcoholismo, este, pero aparece otro grupo, otra movida, que es de las personas en situación de calle. Entonces, ahí, ¿no? Entro a trabajar, ¿no? En una organización, tenemos una sede acá en el centro de San Martín, con comedor, con dormitorio, en fin, ¿no? Con espacio para talleres, etcétera, ¿no? Empiezo a trabajar con otra modalidad, que era el enfoque de reducción de daño, ¿no? Ese enfoque lo aprendo, ¿no? Recontra jubilado ya, ¿no? Y es el modo con que actualmente estamos operando, ¿no? Estamos operando con enfoque de reducción de daño, ¿no? Y debo decirles que, que, bueno, que me ha enriquecido muchísimo, ¿no? Bueno, no sé si contestó tu pregunta. Eh, Jessy, sí. Sí, doctor, estuvo buenísimo. Me quedo con varias cosas como para seguir pensando. Gracias. Acá hay otra pregunta de Ezequiel que dice, ¿qué impacto tuvo la Ley de Salud Mental y Adicciones en su práctica y en la actualidad y el contexto nacional? ¿Qué rol tiene para usted los equipos de salud mental y la red de salud mental? Bien, ante todo, debo decir que eh, me ha enriquecido mucho el poder transitar y aprender de las distintas experiencias, ¿no? en la temática, ¿no? Quizás la más relevante por lo desarrollado es en cuanto a que incluye el tema de leyes iniciales, ¿no? A nivel provincial, es el proyecto de desmanicomialización en Río Negro. Proyecto que realmente ha tenido una fuerte impronta en el área de la
despsiquiatrización de la temática, ¿no? Esto ha sido muy importante, pero ¿no? Lo que yo he registrado, es que si bien ¿no? hay un trabajo en territorio fuerte, o había, ¿no? Hay un trabajo de desmanicomializar realmente, de reinclusión. Hay algunos dispositivos muy importantes, muy interesantes. Yo recuerdo la chacra de Viedma, por ejemplo. Recuerdo algunos espacios que he acompañado en Bolsón, por ejemplo, vinculados con ofrecer tarea, desarrollar tarea a las personas afectadas, pero estaba muy concentrado en las personas con problemas psiquiátricos. Y yo registraba que, por ejemplo, el tema violencia familiar, había equipos que se dedicaban a violencia en forma externa al área de salud mental, ¿no? O todo el tema de prevención de suicidio, cuidado de la vida, no se vinculaba a esto, estaba muy enfocado en el tema psiquiátrico. Despsiquiatrización, perfecto, pero yo lo veía insuficiente, ¿no? Hablo de los tiempos en los cuales acompañé a este proyecto, ¿no? Eh, yo creo, ¿no? que las movidas que hay en salud mental, sobre todo las que tienen que ver con la desmanicomialización, son los apoyos con toda mi fuerza, por supuesto, ¿no? Y me parece que hay que apoyarlas, pero a mí me impresiona que estamos fallando en el desarrollo del trabajo de la ley, en que nos están faltando dispositivos sociales. Los dispositivos intermedios realmente estamos limitados en esto. Esta es la crítica que tengo a todos estos proyectos, ¿no? De todas maneras, entiendo que hay que apoyarlos, ¿no? Pero creo que son, al menos hasta ahora, insuficientes. Gracias, Willy. Acá tenemos otra pregunta después podemos ampliar y abrir los micrófonos para que los y las compañeras puedan participar, pero te estoy leyendo un poco las preguntas del chat. Bueno, Pulmi dice, gracias Willy por compartir tu vida comprometida. Mi pregunta es si pudieras armar vos la formación de de las trabajadoras y trabajadores de la salud, ¿qué cosas no podrían faltar para el abordaje de la salud mental comunitaria? Bueno, ante todo, sé que no es fácil, ¿no? No es fácil introducir en las instituciones tan verticales como las que tenemos, introducir la participación, ¿no? Creo que nos está faltando participación. Creo que en la formación de posgrado, sobre todo, ¿no? Falta participación. Hay demasiada verticalidad institucional en estas formaciones. Esto lo cuestiono de alma, ¿no? Y apoyo en general la tarea, pero hay que desarrollar más la participación, ¿no? Eh, ¿Qué más puedo decir? Bueno, la formación de grado es absolutamente insuficiente también. Bueno, concretamente, creo que la docencia nos está fallando, ¿no? Nos está fallando, nos está faltando, ¿no? Es mi quizás limitada aporte a esto. Bueno, por eso estamos acá, Willy, con vos, ¿no? Para poder aportar algo en esta diplomatura. Y acá, bueno, hay un montón de mensajes en relación a la falta de participación, que es un reflejo de la sociedad en que vivimos. Yo te quería preguntar por los jóvenes y las jóvenes. ¿Cómo ves vos esta situación del consumo problemático? Y qué, digamos, cuál es tu experiencia en relación a digamos, a este grupo, ¿no? El grupo de los jóvenes y las jóvenes. Bueno, debo decirte, ¿no? Que por esas, quizás por esas
cosas de la vida, ¿no? Nuestra operatoria siempre estuvo muy dirigido a las personas más adultas, digamos, ¿no? Eh, lo que yo registro es que hay un aumento importante, ¿no?, del consumo, ¿no?, y de la exposición de la gente joven, ¿no? Esto lo registro, incluso veo que está disminuyendo la edad, en que los chicos se van comprometiendo con este flagelo, digamos, ¿no? Pero también debo decir, ¿no?, mi experiencia es muy limitada, ¿no? Entonces no quiero arriesgar demasiada cosa cuando no tengo autoridad para hablar de esa franja con, con los elementos que tengo en otras áreas etarias, digamos, ¿no? Así que veo, Valoro mucho sí, sí, ¿no?, valoro que mucho que el vos problema hagas. se profundiza. Digo, valoro mucho que hagas esta distinción porque, viste, tampoco todos podemos abarcar todo, ¿no? Que es uno de los problemas que a veces tenemos dentro de la salud mental comunitaria, como que si somos efectores de salud mental comunitaria tenemos que abarcar todo. Y está bueno lo que tiene que ver con cuidados al cuidador, ¿no? Me parece que estaría bueno por ahí que puedas hablar un poquito porque vos te has dedicado a esto y acá tenemos mucho, es un gran grupo de trabajadoras y trabajadores que, bueno, en estos tiempos la palabra cuidado está como quedando muy chica, ¿no? Bien. Bueno, vos sabés, Mirta, ¿no?, que yo soy un fanático obseso de los espacios de reflexión, ¿no? Toda mi vida y sigo consustanciado con eso, tanto en los aspectos de docencia como en los aspectos, bueno, de todos los enfoques institucionales, ¿no? Eh, Quizás siempre a partir de crisis, lamentablemente, me suelen invitar cuando hay una crisis. Bueno, entonces yo hago lo que Kaplan llamó oportunismo planeado. El oportunismo planeado es aprovechar las situaciones para ir transitando desde el conflicto o desde la patología, o llamémoslo como querramos, ¿no?, a, ¿no?, a la otra, la construcción de la esperanza, ¿no? Pero tenemos que partir primero del conflicto, ¿no? Y ese tránsito, hacerlo en espacios, ¿no?, de encuentro. Que esos espacios de encuentro generalmente son institucionales, pero no siempre. Esos espacios de encuentro donde podamos compartir, ¿no?, qué es lo que estamos haciendo, qué pensamos de lo que estamos haciendo y cómo nos sentimos con ese transitar, con ese hacer. Pero no solo lo mío, sino también aportar a otro y que los otros me aporten también. Entonces se van construyendo en una especie de juego de circularidad, ¿no? Se van construyendo a partir de las experiencias respuestas enriquecedoras para equivocarnos menos. Porque en esto, en la tarea social, muchas veces, ¿no?, muchas veces nos equivocamos, tenemos que aprovechar el error para equivocarnos menos en el futuro, pero siempre en espacios compartidos en el cual podamos conocernos y brindarnos el uno con el otro. Estos espacios yo le llamo espacios de reflexión, ¿no? En realidad son espacios de compartir, ¿no? Esto es desarrollar solidaridad, es uno de los elementos de la espiritualidad de las cuales hablaba, ¿no? Esto permite conocernos el uno con el otro. Muchas veces nosotros en nuestro trabajo compartimos años de trabajo y no conocemos al que está al lado. Esto es lamentable.
porque antes de trabajadores de salud somos personas. Bien. Fuertísimo, Willy. Ale, vos levantaste la mano, ¿querés hablar? Mm, No, en realidad fue un aplauso, claro, porque un honor y un placer, no, y saludar que desde Formosa y desde un lugar donde las instituciones están habitadas por indígenas, ¿no? Y cuánto nos cuesta muchas veces lo de la interculturalidad, ¿no? Y después, bueno, esto de intentar bastante los espacios reflexivos con trabajadores y trabajadoras de la salud. Yo en nuestro último encuentro del martes pasado traje medio al borde del colapso, ¿no? Cómo estamos atravesados por la zozobra y la crisis y esto de cuidarnos entre nosotros desde esos espacios, ¿no? De escucha atenta y comprensiva y bueno, no, un lujo, uno agradecer desde este costado norte de la patria este momento y cuánta riqueza. Yo estoy en un centro de salud con trabajo grupal para personas en situación de violencia, que ejercen violencia y que padecen violencia y también llevamos alrededor de 18, bueno, muchos años, ¿no? Insistiendo en los dispositivos grupales en un centro de atención primaria de la salud. Así que, no, estaba aplaudiendo. Gracias, Un Ale. honor, un Eh, placer y Ale, agradecer. Ale, Sí, Gracias. me haces recordar mis tengo tiempos en el Ingenio mensaje de Juárez. Julio Monsalvo, que así te ¡Ah! conocí, Por Dios. sí, por Julio, Julio, hace Julio, el muchos hombre de años. la alegría, el hombre de la Tal cual, alegría. Gran, gran amigo. Y papá de uno de mis alumnos, ¿no? tal Es cual. Sí. Julio, Julio fue uno de mis grandes maestros, ¿no? Uno de mis, Gracias, Ale, gracias por desde traerlo. la Le impenetrable. vamos a dar la palabra a Xavier, que hizo. ¿Querés abrir tu micrófono y preguntarle a Willy? Bueno, yo lo había mandado por chat, pero aprovecho de caradura. Gracias, Mirta. Gracias, Willy, ante todo por compartir tu experiencia y por tus aportes, ¿no? Infinitas charlas podríamos estar siguiéndote, ¿no? Escuchándote, además, la calidez humana, ¿no? Calidad y calidez, como dicen por ahí. No, bueno, de las tantas preguntas que se me van abriendo con tu exposición, quería recuperar, si podías, si tenías ganas, algunos de los aportes del modo originario, ¿no? De los pueblos originarios a las intervenciones en materia de salud mental comunitaria, porque siempre como que quedan un poquito invisibilizados, por no decir menospreciados, descartados, y he notado con alegría que vos les has dado mucha importancia en tu formación, en tu trabajo, pero quisiera saber si podías puntualizar o especificar alguno más. Justo mencionaste lo de la solidaridad, pero por ahí darle alguna otra vueltita, alguna profundidad un poquito más, yo sí podías. Muchas Sí, sí. gracias. Bien, mirá, en realidad la diferencia intercultural en el área de la salud, de la enfermedad y de la vida y de la muerte, ya la tengo desde mi infancia. Porque en mi infancia, ¿no? En Corrientes, está todo el tema del payé, de la cultura guaraní, ¿no? Entonces, eh, entonces me encuentro con esa otra dimensión en el cual se vaya enganchando la trascendencia, ¿no? No es solamente, y la trascendencia se expresa en lo cotidiano, en lo inmediato, ¿no? Aparece un remolino y en el remolino está el mal, había sido, ¿viste? Eso es lo que opinaban y me contaba los chicos que jugaban conmigo, ¿se entiende? Eh, este,
Bueno, yo por supuesto en un principio, como corresponde, me enganché en una cosa etnocéntrica. El etnocentrismo, ¿no? Lo mío es lo que vale, esto no es cierto, esto es puro bla bla, lo que sea, ¿no? Esa es el primer paso en este proceso, ¿no? De repente vas viendo, ¿no?, que hay otros que se manejan de manera diferente y empiezan y tienen resultado positivo ese manejo. Entonces uno, ¿cómo? No era que lo mío era lo único, ¿no? Entonces aparece esto otro que referí hace un rato, lo de Florencio Escardó, ¿no? ¿Eh? El, ¿Qué resulta de esto? Por otro lado, empiezo a ver que lo propio, lo mío, lo propio, ¿no?, lo que yo entiendo como único, también genera fracaso muchas veces, ¿no? Y no es suficiente. Entonces uno empieza a cuestionarse. Y aparecen muchas maneras de ir transitando esto. Por ejemplo, manipular lo del otro, por ejemplo, lo he visto, ¿no? Lo he visto agarrar y, bueno, usted si quiere puede ir a ver a doña Eusebia, pero nada que le dé paico, ni anís estrellado, ni ningún yuyo, porque el tema de los tóxicos. Y no advertimos muchas veces que nuestros medicamentos también producen muchos efectos dañinos. Y así vamos transitando. Incluso pasamos por la etapa de la glorificación del otro y la falta de respeto para con lo propio. También se da eso, ¿no? Hasta que llegamos, creo que llegamos, ¿no? Espero yo estar en esa, ¿no?, a la cuestión de el respeto crítico. Respeto a lo del otro y respeto también a lo propio, ¿no? Porque lo de uno también vale. Pero sin duda que complementando los saberes se enriquece todo. Eso me lo enseñaron las doñas, los yamanes, ¿no? Los piogonac del norte, ¿no, Ale? ¿No? Y los machis de acá me enseñaron esto, ¿no? Es que también, ¿no?, lo mismo que algunos de mis maestros occidentales de la medicina occidental, también el tema de la sabiduría transita por todas las culturas. Respeto a la Gracias, propia, Willy. respeto a la del Le- otro. La verdad es que, bueno, tenemos infinitas cosas para charlar. Yo lo que hice es copiar todos los mensajes porque son muchos los mensajes que tenés, así que los copié para enviártelos, porque tenemos que ir cerrando para respetar un poco el horario y bueno, también para dejarte descansar a vos, que hace 1 hora y media que te tenemos hablando sin parar. Em, Gracias por contar con vos. La verdad es que lo digo en lo personal y también me atrevo a decir por los mensajes que estoy leyendo de mis compañeras y compañeros que es tan grato escucharte. Se nota tu beta de escritor porque nos llevas por el relato y no queremos dejar de escucharte. O sea que hay algo ahí que nos atrapa y que también nos da muchas herramientas. Así que yo te quería agradecer, bueno, le voy a dar la palabra a Flavia para que ella cierre y a vos, por supuesto, para que puedas expresarte. Y te copié todo el chat porque es maravilloso lo que te escribe la gente. Así que te mando un beso grande y te agradezco enormemente este encuentro. Bueno, yo, Willy, en nombre creo que de todos, fue un placer, ha sido un placer escucharte. Me parece que además nos fuiste llevando por distintos paisajes, distintos paradigmas, distintos conceptos, fuimos paseando por todos lados y me parecía que aquello que dijiste al principio, que vos tenías una dificultad y era que no sabías trabajar individualmente, y me parece que eso
se escuchó a lo largo de todos los relatos, porque manifestaste todo el tiempo la inquietud por estar, por conocer a otros y a otros modos de pensar todo el tiempo. Y me parece que eso también es admitir que uno solo no puede. Y esa curiosidad y esa avidez por incluir al otro se notó en todo tu relato y fue un placer escucharte. Muchísimas gracias. Me parece que se necesitan espacios como este para nutrirse. Hablábamos antes del intercambio con el otro y de la reflexión con el otro. Y me parece que es así, construyendo con otros como lo hacemos en este espacio. Gracias. Bien, bueno, a Mirta, no pierdas, por favor, esta creatividad que tenés, no la pierdas, ¿no? Bueno, a todos ustedes, a todas y todos, ¿no? Les agradezco la posibilidad de haber compartido este espacio, ¿no? Realmente maravilloso. Y también quiero decirles, ¿no? Que cuando vengan por acá, ¿no? Y miren, les voy a mostrar qué estoy viendo desde mi ventana. ¿Ven ahí enfrente? Ahí tienen el cordón del Chapelco, ¿no? Y ahí tienen la primera parte de mi quinta, ¿no? Mi quinta que se va hacia atrás, ¿no? Está llena de frutales, ¿no? Ahora estamos cosechando peras, estamos cosechando cerezas, ciruelas y guindas, ¿no? Ya se están viniendo las manzanas, ¿no? Se están viniendo las peras, ¿no? Y los membrillos, ¿no? Así que cuando pasen por San Martín, ¿no? Vengan a compartir. Y si no tengo fruta, porque en invierno, vieron, por acá no tenemos fruta, ¿no? En el noreste sí la hay, ¿no? Pero bueno, acá no. Entonces los convido con un mate. Los espero en mi casa, están abiertas las puertas. Y una vuelta en moto por la montaña. Sí, la moto. Sí. Bueno, Gracias, gracias. Willy. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso Perdónenme grande todo para este vos. tema tecnológico. Muchas gracias. Ahí te mando todos los chats. Gracias, Gracias. muchas gracias. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Muchas gracias, adiós. ¿Estás grabando?